Antonio Rivas Mercado, 1853-1927, fue uno de los arquitectos más conocidos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en México. También ejerció como ingeniero y restaurador y desarrolló una importante labor en el ámbito de la docencia. Se le atribuye la modernización de los estudios de arquitectura y bellas artes en el país. Gran parte de su formación tuvo lugar en Europa, concretamente en Inglaterra y Francia. En su estilo también influyeron los viajes que realizó por Italia y sobre todo por España. Tras regresar a México, enseguida comenzó a recibir encargos. Sus relaciones familiares le ayudaron a obtener algunos de sus primeros trabajos, ya que tuvo que encargarse de construir la casa de su cuñado, un famoso y adinerado hacendado. Esta obra le otorgó gran fama en su sector. También ocupó la dirección de la Escuela de Bellas Artes de la capital, donde realizó una buena labor. Su desempeño se vio afectado por el cambio de aires políticos a principios de la década de 1910 en el país, ya que se le relacionaba con el régimen de Porfirio Díaz. Fue precisamente ese presidente quien le comisionó para que realizara su obra más conocida, el Monumento a la Independencia, para celebrar el centenario del inicio de la Guerra de Independencia. Infancia y primeros años. Antonio Rivas Mercado nació en el seno de una familia con una buena posición económica el 25 de febrero de 1853. Vino al mundo en Tepic, lugar en el que también realizó sus primeros años de estudio. Tras estos, se trasladó a la Ciudad de México, ingresando en la Academia de San Carlos y en la Escuela de Minería. Cuando contaba con solo 11 años, sus padres decidieron enviarlo a Inglaterra a continuar su formación. Así, pasó unos años en el colegio jesuita Stonyhurst College. Arquitectura e ingeniería. Su siguiente actividad educativa la desarrolló en Francia, más concretamente en el Liceo de Burdeos. Al terminar la secundaria, simultaneó arquitectura en la Escuela de Bellas Artes École des Beaux-Arts de París e ingeniería en la Sorbona de París. En 1878 recibió los títulos correspondientes y se dedicó a visitar parte del continente. Primero, viajó a Italia, recorriendo el país en bicicleta y vendiendo acuarelas pintadas por él mismo para poder mantenerse. Después, dedicó un tiempo a conocer España. De este último país regresó impresionado por la arquitectura mozárabe. Primeros trabajos. En 1879, Antonio Rivas volvió a México. Consiguió una plaza como profesor en las escuelas de ingeniería y arquitectura y comenzó a desarrollar su trabajo como arquitecto. Como observador fue enviado en 1889 a la Exposición de París. Su cometido era recoger información sobre todos los adelantos presentados. Se trataba de aprovechar las novedades en los campos científicos, agrícolas, culturales o mineros para tratar de aplicarlos en Guanajuato. Logros en la docencia. Su carrera docente le proporcionó grandes logros durante su vida. En 1903 ocupó el puesto de director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México, cargo que mantuvo hasta 1912. En su esfuerzo por modernizar la educación en esos sectores, prepara un plan de estudios totalmente novedoso. Entre sus aportaciones destaca el haber separado las dos carreras hasta entonces unidas en una sola. Además de su labor profesional, también tuvo tiempo para dedicarse al servicio público. Rivas Mercado ocupó un escaño como diputado federal entre 1884 y 1910. Vida personal. En cuanto a su vida personal, se casó en 1894 con Matilde Castellanos, de la cual se divorció en 1910 después de un sonado adulterio por parte de su esposa. Tuvo 6 hijos, entre ellos Antonieta, que alcanzó mucha fama en el ambiente intelectual, artístico y en la lucha por los derechos de la mujer. Últimos años. Sus últimos años de vida se vieron marcados por el mencionado divorcio y por tener que dejar el cargo de director de la escuela. Era una época de cambios políticos, con muchas movilizaciones en contra del régimen de Porfirio Díaz. En 1911, en una de las huelgas convocadas en el centro educativo, los alumnos apedrearon a Rivas. Ante estas circunstancias, el arquitecto decide abandonar México y retornar a Francia. No regresaría a su país hasta 1926.
Falleció el 3 de enero de 1927, cuando contaba con 74 años de edad. Obras destacadas. Los expertos destacan la influencia que la arquitectura europea tuvo en las obras realizadas por Rivas Mercado. Igualmente, señalan que su estilo se enmarca en la estética del porfiriato. Uno de sus primeros encargos se lo proporcionó al padre de sus cuñados. Las dos hermanas del arquitecto se casaron a su vez con dos hermanos. Este era un hacendado con muchas propiedades, siendo considerado uno de los mexicanos más ricos de su época. Este hacendado confió en Rivas para construir su casa. Corría el año 1884 y el hacendado pretendía construir una enorme mansión en la zona de la Alameda Central de la Ciudad de México. Fachada del Palacio Nacional. Gracias a su buen hacer, comenzó a hacerse un nombre en el mundo de la arquitectura en el país. El gusto por las influencias francesas, tan presente en México en esos momentos, le ayudó a ganar en 1889 un concurso convocado para remodelar la fachada del Palacio Nacional. Teatro de Juárez de Guanajuato. Otra de sus grandes obras fue el Teatro Juárez de Guanajuato. Su construcción llevó más de 10 años, de 1892 a 1903, y los expertos lo colocan entre los más bellos de toda la nación. El estilo de Rivas usado para este edificio es una mezcla de neoclásico con la arquitectura mozárabe que tanto le había fascinado durante su visita a España. Monumento a la Independencia. El Monumento a la Independencia es posiblemente la obra más famosa de Rivas Mercado. Fue el propio Porfirio Díaz quien le hizo el encargo en 1902. Díaz quería erigir una gran columna para celebrar el centenario del comienzo de la Guerra de la Independencia. Es por eso por lo que el monumento recibe el sobrenombre popular de Ángel de la Independencia. Tras varios años de trabajo, Porfirio Díaz lo inauguró el 16 de septiembre de 1910. El acto de inauguración se desarrolló con toda la solemnidad que el momento merecía, describiéndose el monumento de la siguiente manera. El carácter del monumento es glorioso y triunfante, perpetuo de la lucha más brillante en la historia y en las que en aquella contienda sucumbió. Hidalgo es la figura principal, Morelos a la derecha de Hidalgo y Guerrero tiene un lugar de honor. Otras obras. Además de las anteriores señaladas, Rivas Mercado es autor de otras obras, como la Escuela de Chapingo o la remodelación de parte del Palacio Legislativo, la Hacienda de Tejacete, el edificio de la aduana en Santiago Tlatelolco, su propia casa en la calle Héroes y la Hacienda de San Bartolomé del Monte son otros de los proyectos a los que dedicó su vida profesional.